el verso número 6 al 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8. Cuando lo encuentren, glorifiquen el nombre del Señor. Gloria a Dios. San Mateo 24, 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: unidos y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta noche porque nos permites leer tu palabra, mi Dios. Gracias porque podemos leerla, Señor, en tu presencia. Y ahora prepara nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra, Dios bendito. Ayúdanos a comprender, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Prepáranos. Usa mi vida también delante de tu presencia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo estamos rogando, te damos gracias por Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Dice la Biblia en Daniel capítulo 12, versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hoy hablaremos acerca de más señales que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Hoy hablaremos acerca del hambre y de las migraciones. Primeramente hablemos del hambre. Para que el hambre, hermanos, se constituya una señal sin error, sin equivocación de lo que será la venida del Señor, el hambre tiene que ser en muchos puntos o en varios puntos de la tierra. No solamente en un lugar en especial, sino que esto tiene que moverse a nivel mundial para poderlo considerar como una señal. Porque claro, hambre ha habido en las naciones, a lo largo de las naciones, a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido hambre. Desde los tiempos bíblicos vemos que había ocasiones en las que había hambre en la tierra. Los tiempos de José, los tiempos de Elías, vino el hambre en algunas regiones de la tierra. En los tiempos de Noemí, de Ruth, hubo hambre. Pero para que esa manifestación de hambre pueda ser considerada, tiene que ser en diferentes lugares y de una manera muy fuerte, de una manera dolorosa, triste, terrible aún. Existen muchos lugares en el mundo, países, algunos de ellos en África, por ejemplo, donde hay mucha gente muriendo de hambre. Yo creo que alguna vez hemos visto a estas personas, aunque sea en la televisión o en alguna foto, hemos visto a estas personas, a estos hombres, a estas mujeres, a esos niños desnutridos, donde de verdad se les nota el esqueleto por el hambre que hay en su región. Pero claro, el hambre no solamente es en esos lugares, aún encontramos en nuestro propio país lugares donde hay hambre, regiones de varios estados, varios pueblos donde el hambre es terrible. Y esto lo consideramos una señal. Hoy muchas naciones entonces están padeciendo esta señal tan terrible. Países que se consideran muy pobres, los países de verdad muy pobres. Uno de los pueblos más pobres de México, por ejemplo, está aquí en el estado de Guerrero. No recuerdo el nombre, pero
el país, el pueblo más pobre del país está aquí. Y hace algunos años vino el líder de la iglesia católica y un par de niños de ese pueblo le llevaron un pequeño cofre con tierra de ese pueblo, pues para que el líder la bendijera y dejaran de ser pobres. Bueno, claro está que sí la tocó el señor pero él se fue a sus riquezas, porque él es un hombre muy rico, o era un hombre muy rico, y el pueblo siguió igual de pobre, y yo creo que seguirá igual de pobre. Existe esto como grande señal. Dice aquí: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, y en diferentes lugares habrá terremotos. Eso los veremos la próxima semana. Y dice: pero todo esto es solamente el comienzo de lo que ha de suceder. Por lo tanto, hermanos, estas son las características de toda la época, tal vez, y no son señales del fin como tal, pero ya cuando acontecen de la forma que nos menciona la Escritura, ya las podemos considerar como una señal verdadera de que el Señor ha de venir. Amén. Dice la Escritura que esto sería parte de lo que nosotros podríamos ver, identificar. El mundo lo ve, el mundo ve el hambre, el mundo ve la necesidad, pero pues solamente la ve como, algunos como negocio, algunos como intentando ayudar tal vez, pero nadie ve esto del hambre como creo que la tendríamos que ver nosotros. Nosotros las cuestiones de esto, del hambre, esta señal, la tenemos que ver de una forma especial. No la podemos ver de la misma manera que la ven los gobiernos o las naciones. No. Tenemos que verla de una manera especial, de una forma especial. ¿Cuál es esa forma de verla? Con entendimiento, sabiendo que esto es lo que está profetizado que ocurrirá. Algo que pudiera llamar nuestra atención mucho es que el Señor Jesucristo dijo: pero esto solamente es el principio. Todavía no es el fin, es solamente el principio. Vendrán cosas todavía más terribles, vendrán cosas todavía más fuertes, probablemente. Esto solamente es el principio. Es el principio. Muchos lugares en África, Somalia, Haití, Venezuela, en nuestro continente, son países donde están padeciendo hambre. Esto tendría que suceder para que cada vez más naciones padezcan esto tan doloroso. Sí. Dice la Biblia, allá en el libro de Joel, en el capítulo 1, verso 15 al 20: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consume los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo, y las bestias del campo braman también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Y todo esto es lo que hoy en día pasa, ¿verdad? El fuego está consumiendo los campos,
El agua está escaseando, el agua misma está destruyendo los cultivos, los ganados, y está faltando el alimento. Y está faltando el sustento diario en los hogares, en las casas. Miles de hectáreas han sido consumidas por el fuego, por todo el mundo. Las lluvias torrenciales, los deslaves, las inundaciones, las granizadas, las plagas, diferentes tipos de fenómenos naturales, hermanos, que están acabando con el alimento para el cumplimiento de la palabra. Para que esta palabra llegue a cumplirse y en la tierra no haya que comer. Y si usted recuerda, dice la Biblia, que en los tiempos de la gran tribulación los precios de los alimentos se elevarán todavía más de lo que hoy en día están elevados. Con mucho se conseguirá muy poco. Eso sin contar que para poder tener eso muy poco se necesita tener una marca como propiedad del anticristo, de la bestia. Esto tiene que ver mucho con la venida de nuestro Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 5 y 6, nos habla de esto, que es, ya les he explicado, que los sellos que aparecen en el Apocalipsis son las señales de aquí, de San Mateo 24. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer el verso 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. 5 y 6, perdón. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo dice que era un caballo negro. La piel, cuando una persona muere por hambre, la piel se le pone negra. Este tercer caballo representa el hambre. Cuando el hombre muere de hambre, se pone negra su piel. Vea lo que dice la Biblia allá en Lamentaciones, capítulo 4. Libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor: sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Dice el verso número 8: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Mas dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Vea lo que dice la Biblia. Dice que las personas que mueren por hambre ya no se les identifica como tales, porque como quienes eran, porque su piel se pone negra. Así dice, amén. Y dice: y su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos los muertos que mueren a espada que los que mueren por falta de comida. ¿Cómo muere una persona por falta de alimento? Dice aquí:
poco a poco. Es una muerte lenta. No es una muerte fuerte, repentina, rápida, no es una muerte lenta. Es que cuando usted deja de comer por periodos grandes de tiempo, dicen que el cuerpo se autocome. No sé si usted sabía eso. Cuando nosotros dejamos de comer, el cuerpo empieza a absorber las células que había en nuestro cuerpo que no se habían desechado, por decirlo de esta manera. Y entonces el mismo cuerpo comienza a buscar a ver de dónde alimentarse, de qué células alimentarse, y se empieza a alimentar pues de lo que tenemos de reserva. Los que estamos gorditos a lo mejor se empieza a alimentar de nuestra grasita. Por eso es que aguantamos unos cuantos días sin comer. Por eso es que un día tranquilamente lo pasamos cuando hay ayuno, 2 días. Pero con el paso del tiempo se vuelve más difícil y más complicado sobrevivir. Es una muerte lenta. Se dice que al año mueren más de 20 millones de personas de hambre. ¿Se imagina usted esto? 20 personas de hambre. Y a veces nosotros despreciamos la comida, ¿verdad? Bueno, algunos tenemos un poquito de justificación porque hay cosas que no nos caen tan bien, y no tanto porque seamos, como se dice por ahí, chocosos, ¿verdad? Sino porque no nos cae bien algunas cosas ahí. Bueno, en mi caso, pues, no sé el de ustedes, pero en mi caso, cierto alimento me provoca un problema y un mal muy fuerte, y pues prefiero decirles no me den porque me va a hacer daño. Ya lo que pues no me hace daño, pues lo como todo, incluidos los chayotes, también me los como si me los dan. Eso no me provoca mal, solo porque pues, no me gustan, pero sí me los como si me los invitan un día hervidos, rellenos, fritos, con mantequilla, al horno, con queso. Yo me los como, no hay problema. No me gustan tanto, pero sí me los como. Nosotros a veces tenemos problemas con la comida, ¿verdad? Pero ¿se imagina usted estas personas que mueren por falta de alimento? El otro día estaba viendo una persona, y no vamos a ir muy lejos, aquí en el pueblo, estaba viendo una persona que estaba, pues creo yo que almorzando, porque era temprano. Estaba esperando la combi, estaba ahí parado y vi que la persona estaba sentada en el piso almorzando. Me le quedé viendo, pues ¿qué está comiendo? Tenía unas cuantas tortillas, no sé, 4 o 5, y tenía 2 chiles. Y se empezó, y comía los chiles y mordía la tortilla. Estaba sude y sude, yo creo que el chile estaba muy picoso. Y ese fue su almuerzo, y terminó y dobló las tortillas que le sobraron, las dobló y se las metió al bolsillo, y ese fue su alimento. 20 millones de personas muriendo de hambre. En las regiones indígenas hay muchas personas que mueren por falta de alimento, gente que está pues en desnutrición por falta de alimento. Pero ¿por qué razones hay hambre, hermano? ¿Por qué razones hay hambre en la tierra? Primero, por causa de la desobediencia a Dios. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a leer el verso número 15 y 19. Al 19. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldita serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta
y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Dice que el hambre viene por consecuencia de no obedecer lo que Dios dice. Y dice que habrá maldición a la vida de las personas por no hacer la voluntad de Dios, por no obedecer al Señor. Vendrán. Y mire, aquí dice el verso 28, bendiciones de la obediencia. Y luego antes del verso 15 dice consecuencias de la desobediencia. La consecuencia de la desobediencia es lo contrario a la bendición. La bendición entendemos qué es, y lo contrario a bendición es maldición, que viene sobre las personas desobedientes a Dios. Maldición en el alimento, en otras áreas más, pero por el tema que tratamos en el alimento, dice que será maldecido, maldita la canasta. Bueno, a lo mejor usted ya no usa canasta, pero sí usa bolsa. Maldita la bolsa, ahí donde se echa el alimento. Maldita su arteza de amasar. La masa es alimento, ¿verdad? Maldito el fruto del vientre. El fruto del vientre pudieran ser los hijos, pero también dice el fruto de la tierra, la cría de las vacas, los animales. Todo esto viene a maldición por desobediencia. Al no haber esto, pues no hay alimento, ¿verdad? Si no hay masa, no hay alimento. Si no hay frutos, no hay alimento. Si no hay animalitos para comer carne, no hay alimento. ¿Por qué más viene el hambre? Por la guerra. Las guerras en el mundo, y lo vimos hace un par de semanas, las guerras en el mundo produce como consecuencia, después de la guerra decíamos que había hambre. Habría tanta necesidad después de una guerra que las naciones tendrían hambre. ¿Por qué? Porque las naciones gastarían sus recursos en proveer lo necesario para el ejército que está en guerra. Y claro, cuando la guerra terminara, las naciones terminarían endeudadas y no se podría comprar alimento. ¿Por qué otra causa falta el alimento? Por los desastres naturales. Hemos visto, por lo menos en las noticias hemos visto los lugares donde se inundan, cómo se lleva a las vacas como si fueran hojas de papel las aguas, ¿verdad? Y ese es un ganado que se perdió, es alimento. Cómo los cultivos de maíz allá por el sur, o sureste más bien, los plátanos, se pierde todo cultivo por la inundación. Los desastres naturales, las lluvias torrenciales sobre los cultivos provocan que las plantas se destruyan. Unas granizadas para ir muy lejos, sobre las ciruelas, que por acá son muy comunes. ¿Qué les pasa a las ciruelas? Terminan todas golpeadas y ya no sirven. Se echan a perder. ¿Y cómo controlarlo, verdad? Son desastres naturales. También el hambre viene por causa de la corrupción de los gobiernos. Los gobiernos emplean mucho dinero en muchas cosas y poco en el alimento. Esto se vuelve terrible. Además de todo esto, hay países, hermanos, como Brasil, que destinan mucho de sus cultivos no para el consumo humano,
sino para la creación de otros combustibles o otras cosas. Y fíjense que aquí en México no estamos muy ajenos a esto. Hace no mucho pasaban reportajes de lugares aquí en Guerrero donde bodegas enteras llenas de maíz que no sacaban y que se echaba a perder. Y mientras la industria de la masa y la tortilla diciendo es que no hay maíz, y poniéndole la tortilla tan cara, ¿verdad? Mientras el maíz allá pudriéndose, mojándose, picándose, y ya no sirve. Todo esto provoca hambre. La Biblia nos exhorta y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Tenemos que pues comer. Fíjese que la Biblia dice una cosa respecto a la comida. Dice que si una persona trabaja y no come, es un miserable. Creo que eso no pasa entre nosotros, ¿verdad? Pero si hay gente así, que por no gastar, no come. Prefiere guardar el dinero que comer. Pero la Biblia dice que eso no es correcto, que eso no es bueno, que tú debes comer. Para eso trabajas, para comer. La segunda señal, las migraciones. Y estas pues hoy en día son como más conocidas, ¿verdad? Las entendemos un poco más. Nuestro país está siendo invadido por personas de otros países que salen de sus países porque pues les ha ido mal o les va mal, o aquellos países están más pobres que el nuestro, con más problemas que los de nosotros, con mayor delincuencia que la nuestra. Y salen de aquellos lugares y pues con el propósito de llegar a un lugar mejor. Claro, el lugar mejor para ellos no es México. Algunos se quedan porque ya no les queda de otra. El lugar mejor para ellos es Estados Unidos. E intentan llegar a aquel lugar. Creo que lo hemos visto mucho. Lo hemos visto mucho estos últimos años. Aunque ha existido durante todos los tiempos de la historia del hombre, ha existido la migración, pero en esos últimos tiempos, hermanos, hemos visto todavía más. Como caravanas de miles de personas salen de sus países y pues llegan al nuestro. Por aquí no tenemos mucho eso de que vengan, ¿verdad? Porque no les queda en el rumbo, pero hay estados donde sí, pues habita mucha de esta gente. Recuerdo que hace unos cuantos años fui a un congreso a Las Chuapas, a Veracruz, una convención de pastores, y me tocaba dirigir algo en la convención. Y yo había pensado no ir, pero después me dijeron que tenía que ir porque pues, me tocaba y tenía que ir. Y bueno, por mi tardanza no encontré carro. Ya saben ustedes que salen carros de Morelos, de los pastores para ir a Cruz. Ya no encontré carro y decidí irme, pues por cumplir con el Señor, irme en un autobús de servicio. Y pues así le hicimos, nos fuimos, nos salió pues prácticamente como 4 veces más caro de lo que iba a costar los autobuses en Morelos, pero pues nos fuimos, cumplimos, gracias a Dios. Recuerdo que ya regresaba para Puebla y nos pararon los de migración y se subieron a revisar a uno por uno, buscando a ver si no había gente de otro país. Cuando llegaron conmigo, pues me empezaron a interrogar cómo me llamaba, quién era, a ver tu credencial. Me acuerdo que me checaron la credencial y dice, ni Tasco, ¿dónde es Tasco? No conocían Tasco. Ya les dije, es en el estado de Guerrero. ¿Es México? Sí. Nosotros que creemos que es muy famoso Tasco, pues por allá no lo conocen. Bueno, pues porque andaban buscando gente que de repente anda viajando con la intención de pues llegar, ¿verdad? Y ya después me escucharon el acento y pues ya dijeron, no, pues este sí es mexicano, sí es de Tasco. Bueno,
nosotros tenemos que saber que esto pues ha ocurrido, que es parte, hermanos, también de lo que viene para la tierra. Fíjese que esto de que la gente pueda transitar por los lugares, por los países, también es parte de la profecía bíblica. En la Escritura encontramos que habrá un momento en la tierra, la iglesia ya no estará, que habrá un momento en la tierra en la cual ya no habrá fronteras, ya no habrá límites, será una sola nación todos. Podrán ir de aquí para allá, de allá para acá, sin ningún problema. Hoy en día nosotros podemos hacer solamente eso en México. La Constitución dice que los mexicanos podemos transitar libremente por todo el territorio nacional. Los que son migrantes se supone que no, aunque pues sabemos que aún así lo hacen, ¿verdad? Y aquel tiempo que la Biblia establece como tal, pues será solamente con el propósito de establecer el orden de un líder mundial, un solo líder para el mundo completo. Claro, por gracia de Dios, nosotros no estaremos ahí. Nosotros ya no tendremos que enfrentar esa situación. Les decía al principio, esto del hambre, esto de la migración, que son cosas que estamos viviendo, cosas que estamos viendo, a nosotros nos debe hacer entender solamente una cosa. Nosotros no podemos verlo como lo ve el resto de las personas, sino nosotros podremos y tenemos que verlo con un solo propósito. El Señor viene, Cristo viene. La iglesia del Señor, hermanos, tiene que estarse preparando, porque el Señor viene pronto. Usted se tiene que estar alistando. Se los he dicho muchas veces y a lo mejor ya los cansé, pero hace algunos meses atrás, hace un año y meses atrás, en un retiro espiritual yo les decía, hermanos, ya no es tiempo de jugar a ser cristianos. Eso fue por ahí del 15 de marzo. Y como a los 15 días nos salimos del templo. Y yo les decía eso, ya no es tiempo de estar jugando a ser cristianos, es tiempo de afirmarnos, es tiempo de entregarnos plenamente al Señor. Ya no seguir con una vida, un cristianismo tibio, un cristianismo indiferente, un cristianismo por costumbre. No, es tiempo de vivir un cristianismo diferente, un cristianismo que hace la voluntad de Dios, un cristianismo que busca al Señor, un cristianismo que se está consagrando, un cristianismo de que se está preparando, porque el propósito del cristiano es ir al reino de los cielos. No hay otro propósito y usted no debe tener otro propósito. Usted no va a decir, no, mi propósito es ser un predicador famoso. No, ese no puede ser el propósito de la iglesia. Ser alguien importante en las cosas de Dios, no. Ser famoso, un famoso cantante, no. Ese no es el propósito. Recuerdo que una vez una hermana evangelizaba a una persona. Bueno, ella decía que evangelizaba a una persona y le dijo a aquella persona, ¿no te gustaría que tu hija fuera una cantante famosa cristiana? Y yo decía, ay, hermana, ¿a poco de veras así él evangelizó? Y eso como que ¿de qué le va a salvar a la muchacha? ¿O de qué va a motivar a la señora para que busque a Dios? Imagínese que la señora dijera, sí, voy a buscar a Dios para que mi hija sea una cantante famosa. Eso no trae salvación. La salvación viene por entregarse plenamente a Dios, por convertirse completamente al Señor. Todo lo demás que consigamos, todo lo demás que llegue a nuestra vida, todo lo demás que el Señor provea para nosotros es solamente, según Él mismo, es añadidura. Amén. No quiero decir que no podemos tener un ministerio importante o bueno, no, pero eso es añadidura. No puedo decir que no se puede llegar a ser un gran músico, no, pero eso es añadidura.
Solo es eso, añadidura. No quiero decir que no debo tener un buen trabajo o arreglar una casa bonita, no. Sí lo puede hacer, pero eso solamente es añadidura. Lo primero es buscar el reino de los cielos y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. No es malo que usted busque tener estudios, una carrera, pero es solo añadidura. No es malo que usted busque tener un buen trabajo, pero es solamente añadidura. Que usted busque tener bienes, no es malo, solo añadidura. Que usted busque ministerio, aún la Biblia dice, si alguno desea obispado, buena cosa desea, pero es solamente añadidura. Lo primero es buscar el reino de Dios. Y todas estas señales nos hablan, hermanos, que tenemos que buscar más del reino de Dios, porque el Señor viene. Póngase usted de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude para poder prepararnos, alistarnos, que limpie nuestra vida y quite lo que no le agrada. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta noche porque nos permites alabarte, adorarte y bendecirte. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, eres poderoso, Señor, a ti la gloria y la honra. Gracias, mi Señor, porque nos has ayudado, nos has bendecido, nos has guardado, mi Dios. A ti la gloria y la honra por siempre. Ayúdanos, Señor, para buscar tu rostro cada día. Tú vienes pronto. Tu palabra nos habla de esas señales, Señor, que hoy en día son más latentes y se están cumpliendo una a una. Prepáranos, alístanos, mi Dios, para poder hacer tu voluntad cada día, Padre Santo. Te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te manifiestes en nosotros y nos ayudes a buscar tu rostro cada día. Gracias por tu palabra que hemos estudiado en estos momentos, Señor. Hazla viva en nuestro corazón y alístanos para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.